¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, video que estoy haciendo desde el tallercito. Espero que tengan un hermoso jueves, un excelente jueves. Parece que se dio la rutina de hacer videitos en la mañana, pero créanme que es involuntario. Las charlitas generalmente son a la noche, un rato antes, un rato después de la cena. Pero el tema que quería tocar hoy, por ahí si queda dentro de una charlita, los amigos que por ahí no les gustan las charlitas, se pierden el contenido del cual voy a hablar ahora. Bueno, el saludo a los amigos de siempre, después los voy a nombrar, pero les agradezco a Juanqui, a Juanpi, el querido amigo Miguel, Leonardo, bueno, Maxi, ya todos saben nuestra amistad, no tengo necesidad de nombrarlo mucho, pero bueno, a Tito, Cobursa, Zapito, los amigos que siempre están comentando, Roberto, Julio, Pablo, gente que se va acercando y bueno, va disfrutando quizás un poco el contenido. Algunos empiezan un poco más rústicos, después por ahí se van metiendo en la dinámica, en la mecánica del canal, la que vamos desarrollando ustedes y yo, y se terminan encariñando, cuanto menos una sonrisa les saco. Bueno, como les decía, quizás el contenido de este video ya lo van a leer en el título, pero si queda dentro de una charlita por ahí se pierde y bueno, a algunos amigos les interesan este tema y es el tema Pico del Oro Enerrucci. Bueno, de 10 pulgadas, 7 posiciones. Sé que muchos van a decir, Tano, generalmente te tomás más tiempo para hacer una toma de contacto con una herramienta. Vos querés ser el distinto, querés ser el diferente, querés ir contra Enerrucci. Pero bueno, yo podría haber aguantado una semanita más y confrontar en algunas otras situaciones con la herramienta. Confrontar en el sentido de que batallemos juntos para desarrollar una determinada tarea, ¿no? Pero bueno, dada la cantidad de comentarios que hay en videos, en charlitas, diciendo ¿qué opinas de Enerrucci? ¿Qué opinas de Enerrucci? Bueno, me di a la tarea ayer, tuve que hacer un par de reparaciones en las cuales la Pico del Oro sería una herramienta bastante fundamental. Estoy hablando de las tareas de plomería, ¿no? Bueno, la Pico del Oro Enerrucci tiene muchas cualidades que por ahí hay muchos canales que las destacan. Yo lo que voy a hacer es destacar lo que a mí no me gustó. Voy a comentar lo que a mí no me gustó. Y creo que la mejor definición la hizo el amigo Miguel en uno de sus comentarios. Yo no lo marqué, no le contesté, ni le puse corazón, para que no parezca que uno está agarrando ese contenido, ese comentario, como para valerse de algo. Pero bueno, creo, desde mi humilde opinión, que la Pico del Oro Enerrucci está bastante dimensionada, sobredimensionada en cuanto a su calidad y bueno, a su fama, ¿no? Es una Pico del Oro que, si bien tiene, como dije, muchas cualidades, las describen en otros canales, no tengo necesidad de decirlo, pero los puntos en contra son, primero, que es de chapa estampada. Esto la hace muy liviana. Van a decir, bueno, Tano, no te gustan las herramientas livianas, te quejas cuando son pesadas. No, bueno, es una herramienta que da la sensación de ser una Pico del Oro de juguete. Bueno, lo primero que se salieron o se movieron son los aislantes. Los aislantes o los mangos, en este caso. Todos sabemos que las Pico del Oro aislantes no necesitarían, al menos en el segmento que uno usa como Pico del Oro. Pero créanme que se salieron ante el primer uso, se aflojaron. Bueno, esto no sería muy molesto. De hecho, la 224 de Baco de primera generación no traía tantas otras Pico del Oro, no traían nada. Pero ¿qué pasa? Más allá de verse horrible, sin el mango, queda incómoda. Es una herramienta que queda incómoda. Se necesita que estén estos mangos. Después, bueno,
En las tareas que yo tuve que desarrollar, no puedo decir nada de la mordida. La mordida es buena. Los dientes no se marcaron. Los dientes da la sensación de que si esta mandíbula estuviese montada en otro tipo de pico de loro, sería una herramienta espectacular. Créanme, y lo digo con humildad, si yo hubiese desarrollado toda la fuerza que tengo, la herramienta se hubiese doblado en esta parte. Esta parte se hubiese abierto así y hubiese, quizás no zafado, pero se hubiese incrementado las dimensiones de esta parte y se hubiese zafado. No me refiero a zafarse el perno en cuanto a que se marca, se lastima o se gasta, sino que ante la apertura de esta parte se hubiese abierto. Es una herramienta, como dije, para mí está sobredimensionada. Si la usan para lo que es tareas livianas, obviamente estoy medio complicado hacer este video porque sé que por ahí muchos piensan que quiero dar una impresión que no es la mía. Cuando tengo que hablar bien de herramientas hablo muy bien, y cuando por ahí tengo que hacer alguna crítica la hago, pero bueno, quizás es como ir contra la madre, ¿no? Porque esta es una herramienta muy querida, muy valorada. En todos los canales hablan bien. Pero bueno, si tengo que dar mi punto de vista y las personas que toman en cuenta mis consejos o mis sugerencias, los consejos sirven cuando uno los pide, pero los que toman en cuenta mis sugerencias al momento de comprar una herramienta, yo considero que la mejor opción sigue siendo la Stanley 7 posiciones doble cremallera, dado que el costo económico es bastante inferior y la calidad les podría decir que es mejor. Para mí es mejor la Stanley, y estoy hablando de Stanley, también podría hablar de Bahco, pero ¿qué voy a hablar de Bahco? Sí, bueno, Bahco es Bahco. A Bahco por ahí lo castigo, pero lo castigo en cuanto a mis dichos, a mis comentarios, a mis descripciones. A Bahco lo critico porque comparo épocas de Bahco, y en la actualidad Bahco tampoco podría, si bien es una de las mejores herramientas y espero no herir susceptibilidades, pero bueno, podría competir. Cualquier herramienta del mercado le podría dar batalla a Bahco. Estoy hablando de Bremen, Ruhlmann, Eurotech. O sea, no veo que se destaque como era antes, que bueno. Pero volviendo al tema Rucci, es una linda opción si es la única pico de loro que tienen, si la van a usar para lo que se usa una pico de loro, ¿no? No tiene un uso muy definido, hay muchísimos tipos de pico de loro. Esta se podría decir que es la pico de loro estándar, que la puede usar alguien que necesita aflojar algo hexagonal, alguien que necesita apretar un caño, una canilla. Digamos, un uso profesional, pero tranqui. No es una herramienta para, como conté, encontrarse ante una situación y tener que utilizarla imprimiéndole gran fuerza. Créanme que si hubiese querido tenía la posibilidad de romperla. Amo las herramientas, nadie me regaló ninguna, o sea, bueno, un amigo me ha mandado una herramienta, pero estoy hablando de esta, que me la mandó el amigo Daniel de Balcarce. La tengo en el tablero como un recuerdo, pero a lo que voy es que todas las herramientas que yo testeo, muestro, pruebo, las compro. O sea, acá nadie pone nada. Como dice José Larralde, soy un solo y casi el propietario de Cerezo. Y contrario a todos. Para mí está sobredimensionada. Es una buena herramienta, sí, pero créanme que hay opciones mejores, más económicas. Si los puntos positivos de esta herramienta los pusiésemos en otra anatomía, los pusiésemos en otro tipo de material, quizás sería una muy buena unidad. La verdad que esperaba un poquito más. Yo creo que Rucci mantuvo su calidad siempre, o sea, siempre fueron iguales.
O sea que tendría que tener la misma sensación con la anterior que tuve, pero la otra la sentía un poco más pico del oro de hombre. Esta, créanme que si la tienen en la mano, parece una pico del oro de juguete. Bueno, como digo siempre, es mi punto de vista, no es lo que dicen en algunos canales con tanta euforia, es indestructible, la mejor pico del oro que van a conseguir, créanme que es eterna. Bueno, nada, los canales somos pocos los que más o menos hacemos contenido sobre herramientas. O sea, hay muchos canales, pero bueno, los digamos chiquitos que nos conocemos, no estoy hablando de Maxi, no empiecen con ese tema, pero siempre el comentario sobre Rucci es positivo, muy positivo, demasiado positivo, y créanme que en cuanto a la pico del oro quizás es un poco blanda para lo que sería tareas profesionales. Sé que me voy a ganar la bronca de varios, quizás algún otro tuvo la misma sensación al utilizarla, al tenerla en la mano. Qué sé yo, en mi experiencia no es lo que esperaba. O sea, si bien ya la había tenido, como les dije, bueno, no me dio esa sensación de seguridad que esperaba tener. Quizás con la otra, la primera, la que se perdió, no tenía el ojo tan agudo, no tenía la mirada tan puesta en ver qué pasaba. Era una herramienta más que siempre conservé, pero bueno, una herramienta de chapa, para mí, no. El comentario más acertado, lo vuelvo a repetir, es el del amigo Miguel. Soy consciente que estamos en YouTube, esto va a quedar para siempre, y lo van a ver muchas personas, y quizás mi opinión no sea la que muchos esperaban, pero verdaderamente hay mejores opciones por menos plata. ¿Tiene un montón de puntos positivos? Sí, pero vean las cualidades en otros canales, porque bueno, bajo mi punto de vista tiene todas las contras que siempre digo en el canal. O sea, esto si zafa me aprieta los dedos, los mangos se salen. No, para mí no. Hago este video con cierta sensación de desasosiego, ¿no? Porque bueno, la expectativa estaba, la conseguí a través de un amigo, bueno, pero tengo que ser neutral, hay mejores por menos. Les mando un saludo. Y bueno, acá está la toma de contacto. Después voy a subir las imágenes de donde la tuve que utilizar, que de hecho, para no llevarla al máximo, utilicé otro tipo de herramientas que quizás con otra pico del oro quizás le hubiese dado un poquito más, pero bueno, en este caso esta para mí es blanda. Está bien, sé que van a decir, Tano, vos dijiste que una Rottweiler y no puede ser que la Rucci sea peor que la Rottweiler. No, si yo le seguía dando, seguramente hubiese aflojado, pero no iba a ser gratis, ese torque imprimido en este sector. La Rottweiler que comenté, la podía haber partido también, no se partió. Pero bueno, es mi opinión, la veo demasiado blanda. Cómprense una para hombres. Nos vemos.